No. Bueno, no estaba nervioso hasta ahora que aplaudieron. Así que bueno, ténganme paciencia, voy a ir arrancando de a poquito. Va a sonar como pesado todo esto que voy a decir, pero hay que hacerlo porque es real, hay que agradecer este espacio. Me siento en un privilegio total de estar acá, ¿no? Como poder tener un espacio para hablar, que ustedes estén acá, que estén ocupando el tiempo de sus vidas, no estén, podrían estar haciendo otra cosa, así que muchas gracias. Queda lejos el lugar también, muy agradecido de que estén acá. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Sí? Bueno, la idea es que tengamos una charla lo más tranquila posible, o sea, imagínense que estamos en una mesa con cerveza, no sé si quieren, qué sé yo. A mí no me gusta la cerveza, pero bueno, no, unas papitas y podemos, paren cuando quieran la pelota, me levantan la mano, preguntan. Estoy tan aprendiendo a un montón de cosas como ustedes, entonces desde ese lugar vamos a conversemos. Este lugar es más para conversar. Voy a arrancar mostrando el teaser del proyecto, que para el que no lo vio, ahí. Muchísimas gracias. Ese teaser nos costó sangre, sudor y lágrimas. Lo empezamos hace, creo que 3 años con Gastón y estuvimos ahí. Se terminó hace como 2 años. Éramos nosotros dos, se fue sumando gente. Costó muchísimo. La última toma que vieron fue un desafío de todos los días decir sí, puedo. Que vamos a darle dibujo por dibujo, bueno. Este es un proyecto que es un cortometraje, va a ser un cortometraje de 9 minutos, está dirigido por Gastón Pacheco. ¿Quiénes de acá lo conocen, a Gastón? Bien, 50-50, bueno, puede ser. Bueno, lo voy a presentar. No está acá, no vino, no está. Bueno, Gastón Pacheco es, ¿qué puedo decir de Gastón? Bueno, es un artista pero muy gigante, o sea, cuanto más lo conoces, más cosas sabe, y cuanto más se lo decís, más incómodo se pone. Pero bueno, nada, es un ilustrador de Mendoza, tiene millones de años de experiencia, trabajó para un montón de marcas, pero también para Gumball, trabajó con Cartoon Network y demás, y nada, anima, diseña, y toca la batería, toca el sinte, sabe de música, sabe de todo. Y yo estoy ahí como tratando de aprender todo lo que pueda. Bueno, yo soy Ezequiel, hago animación, vamos a resumirlo ahí. Y bueno, lo que quiero contarles es, esta es la parte más sensible, que quiero contarles que el sentido de esta charla es, podríamos decir, la palabra aprender, ¿sí? Como la palabra de incorporar. Ese sería el sentido de esta charla. Es muy abstracto, pero voy a tratar de bajarlo lo más que pueda. Es un poco frenético este GIF, pero no representa muy bien lo que quiero decir. No está bien este slide, pero la cuestión es que si bien pasamos casi 8 años, 7 años de trabajo entre los dos,
elaborando, conociéndonos, hubo un momento donde yo fui a Mendoza, hacía muchísimo frío, los chicos no se imaginan el frío que hacía, incluso adentro de la casa de él, y no sé, de repente abrió su corazón, empezamos a hablar de un montón de cosas, de cómo nos criamos, o cómo nos educaron, o cómo aprendí, cosas que aprendimos en la escuela, cosas que nos eran un poco más difíciles de aprender. Y empezó a salir un tema ahí en el que los dos conectamos, ¿no? Como yo conecté un poquito por otro lado, pero lo que nos pasó es que nos costó bastante la primaria y la secundaria. Como que hubo una cuestión ahí de sentirnos un poco afuera en la manera de cómo a otras personas le enseñan, ¿no? Como que sentíamos como, bueno, la mayoría de las personas encajan en un molde perfecto, ¿no? Y de repente levantamos la cabeza, yo me encontraba en la situación de la primaria o de la secundaria de no entender, y es un problema que no era solamente mío, es un problema que le pasa a otros también, ¿no? Como que no es que todos somos iguales y todos podemos aprender de la misma forma. Cuando llegamos a esa conclusión, entendimos como qué era un poco lo que queríamos contar, lo seguimos entendiendo, pero un poco Chiri es nuestro yo, ¿no? Nuestro yo del pasado. Chiri es este pajarito que es criado o es una palabra un poco complicada, es guiado, ¿no? Tiene como una guía, una tutora que es Alondra, que tiene como esta cosa más de sobreproteger, ¿no? de cuidar, de esta cuestión más maternal, sí, de guiar de una forma muy cercana, ¿sí? Y después tenemos a Parda, que también es su guía, pero Parda se crió con cuervos, digamos. Es una persona que cree más en la distancia, ¿no? Como en dejar que la persona se equivoque, que se golpee, ¿no? que se embarre. Los dos puntos de vista, y esto es lo tricky del proyecto, es que tienen cosas positivas, tienen cosas negativas, y no queremos dar una bajada de línea, ni en pedo, no queremos eso. No nos sentimos cómodos con eso, pero sí queremos contar cómo es este vínculo, cómo va a crecer Chiri alrededor de estas dos personas y cómo va a generar ese vínculo entre esos dos personajes, entre Parda y Alondra. Entonces, con lo que nos pasó es que, ¿qué pasa? En un corto, o sea, no terminamos el corto, no estamos ni cerca de terminarlo, y vamos 7 años de proceso, es como todo un pedazo de vida, ¿no? Es como muy, muy largo. Pero ¿qué nos pasó? En este proceso nos dimos cuenta que él dice que aprendía de mí, yo estoy aprendiendo un montón de él. Entonces decimos, se nos ocurrió la cuestión de poder hacer un proceso abierto, ¿sí? Como todo lo que vamos aprendiendo lo vamos a volcar en un Discord, en una bitácora, en los archivos abiertos, en poder dejar un espacio ahí para que todos podamos dialogar ahí, ¿no? Como tengamos un lugar como para, che, estoy haciendo un corto y no sé qué estoy haciendo. Y que nos pasó más de 25 veces en un mes, ponele. Pero para poder explicar por qué llegamos ahí o qué es esto, necesito abrir un paréntesis muy largo. La charla todavía no empezó y ya estoy poniendo un paréntesis que va a durar un montón, así que ténganme paciencia y si se pierden me van diciendo, che, que... Bueno, no todos entramos en el mismo molde, es lo que venía diciendo, ¿no?
Estamos en una semana complicada. Estamos en una semana complicada en donde la universidad pública, los aprendizajes, los docentes empiezan a abortar, ¿no? Estamos con problemas de financiamiento. Digo, esta charla no tiene que ver con eso, pero estamos en una semana en donde hay que bancar. Creo que la única forma de que salgamos todos adelante es juntos, pero no me quiero meter en política. La cuestión es, hay modelos que funcionan y hay modelos que a mí no me funcionan. He ido a la UBA y me sirvió un montón, y ahí, por ejemplo, veo que hay escuelas que por ahí te quieren enseñar más lo técnico y uno quiere aprender lo creativo, o por ejemplo quiere aprender lo creativo pero le falta como en lo técnico. Entonces hay una cuestión que ahí creo que no todos encajamos en el mismo molde, algo que está pensado, ¿no?, para todos. De repente hay que encontrar la forma. Sí creo en una formación un poco más a medida, ¿no? Creo en las dos cosas, o sea, no es que no creo. Creo en la UBA, me dio todo lo que sé, y también creo que podemos ir encontrando nuestro camino. Esto está un poco relacionado al corto, está bastante relacionado al corto, y bueno, nada, en todos estos años yo me convertí en un rejunte de todos mis maestros. Así que primero voy a hacer una intro, sigo con este paréntesis eterno, y voy a contarles muy brevemente de dónde salí. Ezequiel a los 16, ¿no? 16 años más o menos. Hice una historieta, un cómic en el taller de mi profe, de mi sensei, Silvestre. Podría hablar muchas horas de esta eminencia, pero vamos a seguir. Después me crucé con la UBA, fui directamente. Fueron unos años gloriosos, muy hermosos, lo recomiendo mucho, para lo que sea, la verdad. Cualquier año de primer año de cualquier carrera, revelador, totalmente revelador. Después entré a trabajar en un estudio que se llama Anima Films, y ahí empecé como a tirar un poco esta cuestión que creo que sigo arrastrando, ¿no? Esta cosa de las siluetas. Y esto lo pongo un poco porque no solamente tiene que ver lo que aprendí en la escuela, sino como cuando vos empezás a laburar, vas aprendiendo, seguís ahí como formándote durante el trabajo. Entonces no es que terminas la escuela y ya está, no, es como, estoy diciendo una obviedad, pero síganme, por favor. Empezamos Rudo con Pablo Roldán en 2015, y de vuelta otro capítulo, ¿no?, para aprender. Con el sensei Gabriel Fermanelli en 2016, ahí es donde aprendí un poco más de cómo narrar, qué era un plano contra plano. Yo no tenía idea, yo solamente estaba haciendo un cómic, pero claro, un cómic que funciona en una hoja, en línea de tiempo hay otra situación. Y esto lo sentí, me imagino que también les pasa a ustedes, cuanto más uno va cargándose herencias, ¿no?, de conocimiento, de cosas, uno más lo quiere compartir, o por lo menos eso me pasa a mí. Entonces yo me siento con la responsabilidad, no con la responsabilidad, con la necesidad. Yo lo necesito como todo eso que me enseñaron, pasarlo, porque es como que no sabes a dónde va, para qué lo va a usar la otra persona. Entonces, bueno, durante todos estos años estuve ejercitando la docencia. Y en ese camino me di cuenta que hay dos tipos de personas. Lo voy a resumir un montón. Creo que está la persona que necesita un aprendizaje normativo, y la persona que necesita un aprendizaje más exploratorio. Obviamente no es blanco y negro. Pero
creo que el individuo A necesita seguir pasos claros, una incorporación teórica lógica, ¿no? Y que no puede avanzar sin consigna. Como este video no creo que lo vea mi novia, así que lo voy a decir. Mi novia es Daniela. Daniela es un poco así. No tiene una hoja en blanco y como necesita una curiosidad más, necesita algo, ¿no? Una propuesta o algo que venga de afuera. No quiere decir que no lo pueda hacer, pero es como le gusta eso, o sea, le encaja ahí. ¿Quiénes se sienten así? ¿Quiénes se sienten así? Vale, mira, me sorprende. Bueno, y el individuo B, que necesita romper una estructura. Yo por lo menos me considero el individuo B. Vos me ponés a hacer algo puntual y no lo puedo hacer. Me decís, hay que hacer un personaje y yo no hago el personaje. No puedo. Me voy por la tangente, necesito como hacer otra cosa. Y eso es un tema de discusión muy serio en mi casa. Bueno, entonces yo necesito explorar, ir un poco sin rumbo, desarrollar un poco la intuición. No puedo seguir las reglas. ¿Quiénes se sienten así? ¿Y los otros que no levantaron la mano? ¿Dónde está? Un poco y un poco, quizás mitad y como que no está bien. Bueno, son todas cosas que vengo trayendo, no es que está escrito en un libro ni nada. Entonces creo que hay caminos alternativos de formación, porque el camino cero es el camino de la escuela clásica, ¿no? Uno va a una escuela, le enseñan técnica de una forma regular, perfecto, encajas con eso, excelente, te funciona, excelente. El camino 1 es crear nosotros nuestro propio mapa individual y a medida, ¿no? De cómo estudiar o qué curso puedo tomar que me dé ese dato que me está faltando algo que me hace que no pueda hacer lo que quiero hacer. Y el camino 2, que es generar un proyecto propio con compañeros, que es el que lo recomiendo. Vamos con el camino 1, todavía no terminó el paréntesis y ya voy 24 minutos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, vamos. Camino 1, formación, mapa de formación. Acá necesito salirme de la presentación. Esto es algo que está en prototipo y que me gustaría saber qué piensan de manera honesta. Esto es un mapa ficticio por ahora, ¿no? Entonces suponemos que Gabriela Conte, ¿sí? Yo toco Gabriela Conte y de repente me sale que estudió en la FADU y puso una reseña ahí, ¿no? En los 5 años, esto lo puso la IA, disculpen chicos, esto no lo escribió una persona de verdad. 5 años de base muy sólida, bla, 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 ¿no? Estudió en la FADU. ¿Y con quién se conectó? A ver, acá hay una persona, acá hay una institución que es del IUNA, es Camila Torres, que estudió en otro lado, bueno, fotografía, bla. Entonces acá tenemos, por un lado, imagen, tenemos movimiento, que puede ser danzas, teatro, lo que sea, escritura, música, audiovisual. Yo quiero aportar mi conocimiento, y quiero decir, no mi conocimiento, quiero aportar mi mapa, el mapa que hice. Digo, bueno, agrego la entrada, pongo mi nombre y pongo la carrera, ¿no? El año, vamos a ponerlo porque si no, no se ve el ejemplo. 2000, wow. A ver, danza, estudié danza en, no sé qué institución, chicos. ¿Yuna? Gracias. A ver. Tiki. Y ahí agrega el mapa. El mapa se reformula y ¿dónde está? Yo me puse Pepe, ¿verdad? Entonces me busco, ahí está.
Pepe, sí, estudió en el IUNA, ¿sí? Y se conecta con Sofía. Ah, mira, Sofía y Carolina también, no, Camila, también estudiaron ahí. Entonces yo lo que estoy proponiendo acá es, dígame qué piensan, genuinamente, que construyamos un poco entre todos esto, ¿no? ¿Qué fue lo que estudió Delfina Pérez? Me encantaría saber. Estudié diseño gráfico, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué de eso puedo tomar yo? Me gusta mucho el estilo de Delphi, no sé, me gustaría saber cómo aprendió a hacer cómic, cuáles fueron los senseis que tuvo. Si eso puede quedar plasmado en algún lugar, puede llegar a servirle de ruta un atajo, ¿no? Como decir, bueno, voy a probar, a ver si me funciona a mí también. ¿Qué opinan? Sí. Los círculos más grandes serían entonces los profesores, tutores. Claro, tenemos tres niveles. Sería el puntito más chiquitito, que es el individuo, ¿sí? la persona, el estudiante. Después el círculo más grande, que es la institución, y el círculo mediano, que es el profesor, ¿sí? Habría que ver cómo se resuelve con un individuo es profesor también. Pero bueno, no importa, detalles. Sí, por allá. Creo que está re bueno porque en un momento yo un poco hice esto, pero con LinkedIn. Como que dije, bueno, quiero ver dónde estudiaron un montón de artistas que me gustan, y era re creepy entrar acá y toda la notificación. Fue interesante porque una de las cosas que me fijé es como, bueno, ¿cuántos años estudiaron? Porque muchos no terminamos nuestras formaciones en instituciones. Y algo que también me pasaba habiendo pasado por FADU es como, ya hay un montón de profesores, ponele de FADU, de IUNA, que dan clases aparte, que también está bueno conectar, porque a veces no puedes estar en una institución tal cual como alumno, así que nada, me parece un planazo. Genial, bueno, y sobre todo si alguien lo pone de verdad, como lo pone, ¿no? Como, bueno, yo estoy decidiendo ponerlo. Obviamente tiene sus cosas tricky. Bueno, me decía mi novia, que es bastante más realista, Dani, siempre es muy bueno escucharlo porque dice, bueno, pero ¿qué pasa si alguien quiere robarte los datos, ¿no? Como decirte, bueno, Ya nos robaron los datos. ya nos robaron los datos, ya está. Pero bueno, esto es un prototipo, entonces, volvemos a la presentación. En este link van a poder probarlo, si quieren. Ahí está el link escrito, ¿no? También si quieren sacarle una foto, lo que sea. Y hay un mail que lo armé ayer, literalmente. Así que ahí yo lo que propongo es, bueno, veamos qué futuro tiene, porque por ahí ustedes lo hackean la idea, ¿no? No, tiene este problema. Bueno, lo probamos. Es realmente muy fácil de hacerlo, así que no es tanto inconveniente. Así que ahí pueden decirnos, no sé, decirme, porque soy uno solo. Así que se acepta cualquier sugerencia, lo que quieran. Vamos más o menos bien. Todavía no terminó el paréntesis, vamos con el camino 2, que este es más breve, creo. No sé, ya no me acuerdo. Es aprender del otro. ¿Sí? Aprender del otro. Cierra paréntesis. Ahí está. Ahí cierro porque ahí toco, vuelvo a Gorrinetas, volvemos. Este es el camino 2 que yo propongo un montonazo. Obviamente que hay que encontrar a esa persona, sean una, dos, tres, las que sean, colaborar y respaldarse. A mí con Gastón me funcionó increíble. Si bien no terminamos el corto, los dos estamos aprendiendo un montón y me parece que es bueno detectar un poco también cuáles son las falencias de uno. En mi caso, yo de arte no caso una. Entonces siempre busco como, bueno, yo aporto esto, que es lo que sé, con lo que me gusta hacer, lo que disfruto. Y del otro voy aprendiendo, voy incorporando, voy viendo, tratando de seguirle el paso porque es muy difícil. Pero bueno, se crece un poco a la par, así que lo recomiendo un montón. Y acá empieza la charla. 8 años de cómo no hacer un cortometraje, los 4 hitos. Estamos bárbaros. La primera es la búsqueda de lo verosímil. A mí me sorprendió, todas estas son cosas que las aprendí de Gastón, realmente es como su mente es muy tremenda, viene con cosas que me descolocan totalmente. La búsqueda de lo verosímil a mí me interpela por el lado del movimiento,
O sea, yo siempre busco lo verosímil desde el movimiento, ¿no? De repente quiero que se sienta un impacto y lo estudio, y lo veo y lo pienso y lo busco y lo busco, bueno, él lo busca de lo visual, desde el universo, del mundo. Por poner un ejemplo, este es el primer prototipo de las gorrionetas, ¿sí? Y este es el actual. Un día vino y me dijo, no, ya no van más estas, ahora van estas. Y bueno, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no? Mirá, se puede meter, Parda puede entrar ahí adentro. No sé ni cómo funciona, pero él me dice como que tiene que haber una pendiente y ella tiene que poder ir corriendo, despegar las alas y ahí puede arrancar, ¿no? Es como no es tan automático. Es fantástico. Sí, ¿alguien dijo algo? No. ¿Se podrían tomar fotografías o...? Sí. Como dije, es abierto el proyecto, así que es lo bueno. Muchas gracias porque está realmente muy, muy bueno. Es hermoso, sí. Acá les gusta mucho los mecas. Sí, es precioso. Es precioso. Tiene algo como retrofuturista, ¿no? Como de los 80s, pero bueno. Esta, por ejemplo, es una nave... A ver. Para que entiendan, para que tratemos de entender su mente, en un momento había una pelea dentro de esta nave y había todo un circuito, los personajes se metían y él me decía como que él necesitaba entender dónde estaba cada parte. Y yo estaba, no importa, hacemos un corte, están en otro lado. No, para él es muy importante, entonces lo diseñó cada una de las partes, le puso un número y dijo, bueno, por acá esta nave funciona así. Entonces, esa cosmovisión se traslada a todo el corto. Otro ejemplo es el lugar, el lago. Él también vino con una idea que era, es muy importante, una escena de un lago. Todavía no entendíamos bien por qué era importante, pero era importante. Y se fue volviendo cada vez más importante y después entendí, como que mucho tiempo después entendí por qué. Entonces necesitábamos ver ese lugar. Entonces un día cayó con esto, que no tiene diálogo. Ahí está Gastón. Y ahí yo me estoy riéndome porque le digo, ay, me hace acordar a la película El sabor del té, le digo. Y pará, te voy a sacar un par de fotos, le digo. Entonces agarré como si fuese mi madre, como empecé ahí. Bueno, toc, 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 toc. Bueno, ¿qué pasa? Un día, tenemos la suerte de tener ¿no? También, bueno, ¿cómo es esto? Un Oculus. Claro, entonces, estando en Mendoza, yo en Buenos Aires, nos conectamos por ahí, y empezamos a hacer esto, ¿no? A recrear los lugares y poder sacar la foto de los lugares, como decir, bueno, para acá va a pasar. Y eso estaba muy bueno porque es como te sentías en el lugar y decís, si estoy acá me siento así de chiquito. Está bien. Si es medio esta la escala, así más o menos se siente. Después, obviamente, trasladarlo a un dibujo es muy difícil todo eso, pero ya por lo menos te sentís, lo recomiendo, está muy bueno. Sobre todo si tienen un compañero que está lejos o no tan lejos, si le da fiaca ir a tu casa, pueden hacer esa sesión y empezar a compartir ahí. Che, y si ponemos la cámara acá, ¿no? Y te parás ahí, sí, es un buen ángulo, y sacás una foto, ese screenshot te sirve para tirar un concept. Bueno, siguiendo, a ver. Entonces, acá les voy a mostrar un poquito del animatic de esta parte. A ver, quiero recordar qué parte es, esperen, va a tener sonido en un ratito.
Bueno, no sé en qué momento me salté el 2, el paso 2. No sé si alguien me recuerda. Ah, sí. A ver, vamos a volver porque si no me... No, 1. Ah, no estaba el 2. Bueno, lo numeré mal. Este es el 2. Este es el 2. Corazón de la historia. Corazón de la historia es un concepto que me transmitió ahí la señorita Aileen, que es muy hermoso porque cuando realmente sentís que está... Cuando lo forzás, no está. Y cuando lo sentís, está. Si vos estás queriendo creer que está, fue que no está. Bueno, no importa. Entonces, no había aparecido todavía el corazón de la historia. Había un momento en donde a Chiri, le cambiamos el nombre hace poco. A Chiri lo secuestraban, había unos payasos, había un montón de universo. Voy a poner acá un ejemplo. Había otro personaje también. Claro, había tantas cosas. Y lo secuestran a Chiri, aparecen unos payasitos que se empujan mutuamente. La bomba. Bueno, y estas eran las gorrionetas viejas, ¿no? Todo esto es exploración que se ha hecho. Primero los payasitos iban volando y después decidió Gastón que iban en un tren volador. Acá están los payasitos. Es un capítulo aparte, pero había una rana loca, o sea, había un personaje dentro de un traje de una rana loca que era una rana. O sea, es un traje de una rana que hay una rana dentro. ¿Cómo? ¿De qué año esto y por lo menos hace 4 años. 4 años fácil. Y había toda una cuestión más de acción, ¿no? Lo secuestraban, ellas iban, lo rescataban, pero decíamos, ¿pero quién es el protagonista? Pero tendría que liberarse él solo, porque si él es el protagonista, ¿y por qué ellas dos? Bueno, un montón de preguntas. Y cuando empezamos a explorar para atrás, después de esto que fui a Mendoza, que tuvimos este intercambio, nos acercamos más, como empezamos a construir un poco más un vínculo más afectivo, no sé, afectivo, más como de sincerarnos qué es lo que queríamos contar, ¿no? Apareció un poco más eso que es lo previo, es cómo es este vínculo, ¿no? ¿Cómo es este vínculo? ¿Quién es este personaje? Y un buen día que nos explotó la cabeza porque desarrollamos toda la parte de va a tener que ir a un lago, va a haber un momento donde hay un descubrimiento, el personaje no puede volar y no va a volar nunca, ¿sí? Perdón, spoiler. Spoiler. No ese es el punto. El punto es... No, es que no va a estar el planteo ahí. O sea, no es que uno va a pensar, es una película de Pixar, que me dicen que no puede volar. Ay, ¿cómo va a superar esto, no? Cuando vimos que estábamos yendo para allá, no queremos hacer Pixar, no queremos esto.
queremos otro tipo de diálogo, sin dar bajada de línea y todo eso, pero este personaje le piden que vuele que como el resto y ya empiezan a ver como no funciona como el resto, no le podemos enseñar como el resto. Va a tener que hacer su propio camino, va a tener que encontrar su manera y él, en un momento lo llevan a un lago que le fascina y quiere volver, pero solo vuelen lo que vuelan, ¿no? Entonces ahí va como todo cómo es este personaje, cómo llega este personaje, de qué forma nosotros llegamos a aprender lo que queremos aprender. Entonces acá va la intro, que tampoco es seguro que quede, pero es una exploración. Esta sería como, así empezaría. Bueno, me voy a callar. Bueno, que corta mambo. Bueno, entonces nos quedamos un poco con esta síntesis. No sabemos si va a quedar esta secuencia o no, pero es un poco ese tironeo, ¿no? Como una quiere, ¿no?, hasta ayudarlo, hasta subir un escalón y el otro es como, bueno, pará, no sé. Así que hay que como buscar ese balance, fino balance entre esto no es ni bueno ni malo. Esto es, viste, como es difícil. Pero bueno, estamos en ese camino. Este es el 3. Este es el punto 3. El Kisho Tenketsu. Esta es otra de la tercera cosa tercer hito que nos cruzamos en el proyecto, que me parece que está bueno contarlo. También el sensei cayó un día con esto, que es una forma de estructura que suele usar un poco el cine oriental, ¿no? Es como, bueno, no hay un villano, o sí hay, pero bueno, no me mueve tanto la trama, no debería de Totoro, ¿no? Como todas estas historias que no tienen una estructura tan clásica. Y ahí nos empezamos a sentir un poco más cómodos con este tipo de ideas. Después búsquenlo, obviamente es mucho más profundo que esto. Esto es un resumen, pero muy resumen. Pero es interesante ver qué otras estructuras hay por afuera que nos interpelan un poco más. En este caso, para resumirlo, cada parte se divide en un acto y la historia no está tirada por un villano o por un antagonista, ¿no? Es más como, lo importante es el yo. Es en el ki, en el yo, en el segundo acto, o el segundo parte de la palabra,
es el desarrollo de los personajes. ¿Cómo son esos personajes? ¿Cómo se vinculan entre sí? Después hay un giro que es el ten, y después está el ketsu, que es la conclusión, el cierre, como lo tienen todas las historias. No quiero profundizar mucho en esto, pero lo que les muestro es, este es el miró del proyecto, que se ve un poco pixelado, pero ahí está todo, ¿no? Está, bueno, los arcos de los personajes, vamos viendo. Exploraciones del yo. Nos dimos cuenta que el yo es, ahora lo van a ver, el yo es todo eso, toda esa lista. Entonces cuando ahí nos cayó la ficha, no sé si lo dije ya o lo pensé, pero esa es la perra de Gastón, es Ramona. Cuando dimos toda esa cuestión, dijimos, bueno, esto es el corto, ¿no? Y de repente hubo un día que nos flasheó la cabeza porque habíamos concluido la parte del yo, y de repente le digo, acá puede terminar el corto. No lo habían secuestrado todavía. Y me dice, me está explotando la cabeza. Sí, puede terminar acá. Bueno, años de trabajo, ¿no? Años de exploración, de un montón de cosas, pero bueno, lo otro no importaba. O sea, de repente cortamos así y en un corto de 16 minutos pasó a tener 9, y estamos felices con eso, así que vamos a ir por ahí. ¿Ustedes dirían que el yo es como su corazón de la historia que encontraron Sí, después? totalmente. Cuando lo empezamos a ver, a desmenuzar y a poner detalles como de, che, no entra. O sea, lleva mucho desarrollo y bueno, es un poco eso lo que queremos explorar. No sabemos si está bien o está mal, si te vas a quedar dormida, puede llegar a pasar, digo, las pelis de Miyazaki a veces te dan un poquito de sueño, qué sé yo. El concepto de ¿cómo es Tetsu? ¿Lo encontraron antes? O sea, ¿eso a la estructura les ayudó a ustedes a encontrar qué era lo que querían contar ustedes? O sea, el concepto de esa manera. Ya estaba rondando la idea y como que nos dio más confianza. Y después cuando ya estábamos escribiendo, nos pasó que, che, el giro el giro es otra cosa. El giro que pensábamos que era el giro está llegando súper tarde. Y fue literalmente eso, como cortarlo y bueno, el giro entonces va en otro lado, va en otro momento, que es el momento del lago, que es el momento donde él tiene que llegar ahí y llega de alguna forma. Entonces ahí se ordenó todo y buenísimo. Para los productores buenísimo porque 9 minutos en vez de... Claro, no. Quizás si en algún momento es una serie, es otra cosa, porque no queremos pensar en eso, pero hay material de sobra para otra cosa. Pero esto es esto. Acá hay unos dibujazos, exploraciones. Tengo una consulta. Sí. Esa decisión final o ese momento donde encontraron paz, digamos, a donde habían llegado, ¿fue porque sentían que respondía a lo que querían hablar o ese tema que encontraron cuando empezaron a tener esta conexión con Gastón? Totalmente, sí. Claro, porque de repente había un final que estaba siendo muy forzado, que era él tenía que activar algo para ayudarlas o para como hacer algo, porque él era el protagonista. Y de repente era muy forzado, era como, bueno, un switch en una palanca en un lugar de una nave que... Y claro, es como, bueno, sí, si bien nos trajo hasta acá toda esa acción y toda esa cosa divertida, lo tuvimos que dejar ir. Creo que no respondí la pregunta. Vamos por el lado de que ustedes tenían como toda la historia anterior que habían empezado a desarrollar y después se encontraron con esta charla de lo que querían contar. Y si cuando se encontraron con el yo y toda esa descripción sentían que respondían a esa pregunta Claro. que se había planteado y ahí es donde vino la paz de, ya estamos. Claro, que cuando cuando decís esto no puede faltar y esto puede faltar, sí. Entonces claro, todo estaba respondido en el yo y ahí es como, entonces lo que queríamos contar era el yo. Pero sí,
está bueno encontrar esas estructuras, esas cosas, ¿no? Que ya usaron otros autores, te dan un poco de, no sé si de tranquilidad con que, no sé, hay algo ahí de eco, ¿no? De sentirte, Existe, se puede hacer. claro, existe algo así, entonces y me resuena, entonces no es tan extraño lo que estoy queriendo hacer. Es un poco encontrar otro molde, como hablabas antes de los moldes. Claro, ¿en cuál? En un molde que es la estructura narrativa tradicional y de repente encontrar que hay otras estructuras. Totalmente. Va más con esto. Totalmente, por ahí no es culpa de los moldes, sino en cuál más o menos. Sí, Sí, un poquito de cada uno, no un poquito. necesariamente todo en un solo molde. Totalmente. Acá estaría el key. Este sería el key supuestamente, como es como la introducción. Bueno, ese es el primer momentito. Bueno, y el cuarto punto es Kickstarter, que es un poco abrir un poco qué fuimos aprendiendo, porque nos estamos chocando. estamos... Te iba a preguntar, Sí. ¿únicamente son vos y Gastón haciendo Sí. el proyecto? Sí, Ah, ok. No, porque pensaba en, si por ejemplo en el caso de que uno esté en un proyecto más grupal, con más personas dentro de la organización, en esa cuestión del vaivén, del cambio del corazón de la historia, por ejemplo, y después el cambio de narrativa, eso después cómo lo manejás con más personas a la cabeza, ¿viste? Claro. Estaba pensando eso. claro, sí, sí. Yo creo que es muy difícil tener una visión compartida de algo tan genuino. O sea, te puede resonar, yo conecto con todo lo que le pasa a él, pero yo siento que él es no me lo va a admitir nunca, pero él es el director de la pieza. Yo lo estoy acompañando, pero tuve que ir como sacándole qué había dentro de él como para decir qué hay, ¿no? Pero no sé, no sé si el planteo es directamente ese que estás, pero no creo que no podría ser posible una pieza súper genuina de 3 directores. Es como muy complicado, a menos que los otros directores pongan su visión de animación, o pongan su visión de arte, o pongan que esté, o sea, como dirección de animación, dirección de arte, en función de una dirección. Pero un proyecto dirigido por varios, no sé, me parece. A mí me encanta el comunismo, pero yo creo de que todos podemos construir cosas juntos, pero justo contar algo tan propio es muy complicado. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿vos qué opinas? Que depende de cuánto están dispuestos a ceder. Total. Porque por ahí la idea tiene uno, pero en el colectivo tienen que estar como de la mano y dispuestos a ceder también. Creo que es más eso. Sí, en función a qué también, ¿no? Cuando uno se enamora de la pieza o lo que
Claro. Creo que es una cuestión de ceder como colectivo, pero Sí. depende de la confianza entre las personas, no sé, un montón de cosas. Sí, también pasa que uno se empieza a ceder, también empieza a sentirlo menos propio, decís, bueno, pero no estoy contando la historia que yo quiero, y qué es lo que quiero contar, realmente sé lo que quiero contar, y como no, sí, es complicado. Yo no la veo a mí. Por ahí en un par de años digo que está equivocado, Ezequiel está equivocado. Pero bueno, me parecería que sería un poco complicado. Para mantenerlo genuino, digamos, ¿no? Estaba pensando también por el tema, por ejemplo, en Rudo veo que hay un montón de videoclips que tienden a compartir, por ejemplo, dirección, y hay en algunos casos que lo dirige una u otra persona tiene una estética muy distinta, ¿no? Quizás alguno tiene una estética más saturada, mientras que la otra es más de ensoñación, por ejemplo. Y en el caso de que, claro, cuando hay dos personas que quizás tienen una impronta muy distinta, ¿cómo se hace para eso? Y entonces esa es lo que me disparó hacia esa pregunta. Está bueno lo que decís, sí. Bueno, nos pasó, para ponerlo en concreto, con Pablo nos pasó con Summer Night, que era como un barco que estaba yendo y no queríamos chocar, pero estábamos ahí, bueno, sí, está yendo, y nadie es como se estaba haciendo cargo realmente. Pero ahí sí fue un poco más colectivo, porque fuimos como encontrando qué es lo que había que contar o qué es lo que nos sonaba más. Él encontró en un momento algo que me pareció fantástico, era como, ¿lo viste ese videoclip? No. Summer Night es Sí. donde ellos pasan de chicos Sí. a claro, Sí. Bueno, en un momento nos hizo un clic muy fuerte porque primero iban a ser adultos siempre. Y en ese momento pasaban a ser niños. Pero no estaba esa idea, apareció. Y a él se le ocurrió pintar todo de dorado, por ejemplo. Entonces la infancia, todo volver como a ese momento dorado. Y luego se le ocurrió de la paleta, ¿no? Entonces apareció una idea ahí que iba en el mismo sentido. Y ahí fue como una construcción más, che, la idea está buenísima, vamos, apoyemos para ahí. Pueden ser pibes, y si son niños, bueno, y ahí empezaba como a tomar, y ahí apareció el final. Pero sí, ahora lo que nos está pasando es como que para que sea fuerte una idea y no esté tibio, es mejor que, bueno, ¿para quién lo lleva? Ok, bueno, después se puede respaldar en el equipo, porque por ahí yo no soy bueno en arte, entonces, che, ¿qué opinas con esto? No me está saliendo, eso es colectivo, esa construcción es colectiva, sí, para mejorar, ¿no? Siempre que vaya, pero alguien tiene que marcar como la brújula un poco. A menos que sea experimental, puede ser. Una pieza dirigida por varios y experimental y lo vayan encontrando, pero bueno, ahí, si son muchos, es un quilombo. Bueno, Kickstarter es un lío esto, no lo voy a poder explicar, Solamente voy a nombrar el equipo que tenemos, por si en algún momento alguien quiere hacer una consultoría, quiere encontrar el mismo equipo, la fórmula, o no sé, la fórmula, no, tampoco tenemos la fórmula. Pero acá está el equipo. Está Flor Rodríguez en México. No se puede hacer Kickstarter en Argentina, entonces tuvimos que hacerlo en México. Nos consiguió ese respaldo, en donde ella nos está ayudando con eso. Está Sara Vera, que es de Mendoza, vive a 5 cuadras de la casa de Gastón, y nos está ayudando con la inmensa tarea del diseño gráfico, que es un montón para diseñar. Después está Juanma Laolpe, el señor acá, que se está ocupando de la prensa. Yo recomiendo mucho, si van a hacer una campaña o incluso proyectos, está bueno pensar en, che, ¿cómo vamos a mostrar esto? Yo no me siento capaz de hablar de esto, pero el señor acá lo pueden encontrar por LinkedIn. O le pueden pedir el número. Nos está ayudando a que esto se ventile, ¿no? Porque si no, de repente, si no engancha bien el algoritmo de Instagram, no está siguiendo las reglas que van cambiando todos los días, es muy frustrante. Así que recomiendo. Después está Mayra y Aileen, están por ahí.
Están en el equipo de producción y ayudando con las redes, ayudando con todo lo que puedan. En el equipo de fijo de Rudo. Está Pablo Chamber, que está por ahí. Está ahí. Que no, vamos a armar una jam de dibujo para la semana que viene asociados con Pixelatel. Y ahí Pablo está armando todo lo que es el Discord, cómo vamos a mostrar el proceso, cómo vamos a... es todo dinámico, así que cualquier comentario que tengan sobre el Discord, voy a saltar a eso, bienvenido. Este va a ser el Discord. La idea es que no solamente dejemos ahí lo de Gorroneta, sino que eventualmente quien quiera abrir su proyecto lo pueda poner acá y nos podemos estudiar todo un poco de ahí, ¿no? No solo de los aciertos, más que nada de los errores, yo diría. Che, esto no funcionó, la verdad que yo de Ketsu, no va. La nueva es esta. Así que bueno, ahí dejo el link para que quieran ya pueden empezar a entrar, lo vamos a lanzar recién la semana que viene, si no me equivoco. Pero pueden empezar a entrar y a dejar como sus sugerencias ahí, bueno, esto me parece que está de más, puede ayudar un canal así, lo que sea, es dinámico. Ahí lo que vamos a hacer es dejar los archivos, las guías técnicas que creo que son muy interesantes, van a ser muy propias del proyecto, pero creo que les pueden llegar a servir para hacer proyectos propios. Biblias del proyecto de cuando nos presentamos a mercados o a laboratorios o concursos. Me parece que está bueno. Yo la verdad que cuando armé la primera Biblia de proyecto estaba muy solo, así que ver Biblias de otros está bueno. Y bitácora, que la idea es como mes a mes ir dejando lo que fue pasando. Acá es donde les pregunto alguna sugerencia que tengan, algo que crean que les pueda llegar a servir de lo que se hace del proyecto. Si no se les ocurre, no pasa nada. Lo pueden decir después. Bueno, así estamos muy cerca de llegar a la primer stretch goal, que es como todo o nada, entonces tiene esa cosa de que bueno, si no llegamos se pierde todo, pero bueno, no importa. Sí, vamos a llegar. ¿Cómo? Sí. ¿Cuál es la diferencia de Kickstarter? ¿Cuáles son los beneficios que te da que no te dan, por ejemplo, otros portales como por ejemplo Patreon? Bueno, el Patreon, no sé si lo ubican, es más regular, ¿no? Es mensual. Entonces lo que te pide es como una constancia con la comunidad. Ahí todo el tiempo tenés que estar abocado a eso y tiene que ser tu lugar en el mundo, como vas tirando ahí. Y pide alimentación. Es como, bueno, medio que estás trabajando un poco para tus patrocinadores, un poco sería así. Kickstarter es una inyección, dura un mes, puedes hacerlo durar 60 días. Pero es un todo nada, ¿no? Es, bueno, consideramos que esta era la mejor manera porque la verdad lo que queremos hacer es el corto, no queremos trabajar para hacer el corto. Entonces dijimos, bueno, lanzamos una campaña, vemos qué conseguimos y con eso llegamos al siguiente paso. La primer meta es muy chiquita, la pusimos como que es un montonazo igual, y que estamos súper agradecidos con lo que ya logramos. Pero ese pequeño es de todo eso, ¿no? Lo que necesitamos para hacer el corto entero son 180, pero la primera parte nos habilita a terminar el animatic y volver con un productor francés, que más o menos ya tenemos hablado con Nicolás de Autor de Minuit, que está interesado en el corto. Entonces la idea es un poco hacer crecer lo máximo posible el presupuesto que tengamos para usar en Latinoamérica, justamente para rodearnos de equipo latinoamericano, y el resto de la financiación se consigue en Francia. Estos son los rewards, estos son nuevos. Los vamos a sacar hoy, creo. ¿Hoy era? Sí, ¿ya salieron? No sé. No sé si hoy o mañana, pero hoy íbamos a intentar. Los pines, la colaboración con guardabosques. No les llega armado, lo tienen que armar ustedes. Pero es muy fácil de armar.
Vamos a hacer un videíto con instructivos. Pero viene con las instrucciones. Es muy hermoso. ¿Cómo? Con los óculos. Con los óculos, claro, vamos a ver cómo diciendo. Nos juntamos todos ahí. Y algo que es primicia es que el señor Pacheco va a lanzar una masterclass de color. Yo estoy muy ilusionado con eso porque no entiendo cómo hace. Todavía sigo sin entender. Pero creo que me va a esclarecer un montón. ¿Ustedes en el proceso de animación cómo se dividen? ¿O vos haces exclusivamente toda la animación? No, entre los dos, sí. Sí. Él explora más como la parte más emotiva, por ejemplo, y van como encontrando los encuadres. Yo como por ahí tirando más como la conexión entre esos planos, porque por ahí se me da más naturalmente lo que es la narrativa del plano de contraplano de la cosita, más de armada. Pero todo lo que es color es de Gastón. Entonces, esténse atentos si les interesa. Por ejemplo, estos son dos opciones de paleta, uno solarizado y otro sin solarizar. Y bueno, estas frames increíbles. Y bueno, llegamos al final. Bueno, ¿tienen alguna preguntas? Sí. Sí. Una consulta sobre lo que has dicho esto del Kickstarter. Sí. Cuando llegan a 30.000, ustedes terminan el animatic y se lo mandan a un productor francés. A partir de ahí, ¿ustedes siguen necesitando eso que van a juntar en el Kickstarter o van a realizar todo con el francés y con productora francesa? No, claro, a ver, cuanto más, ¿cómo lo puedo decir de una forma polite? Cuanto más financiación tenemos, más autonomía tenemos, ¿no? Como latinoamericanos, digamos. Pero bueno, ¿respondí? No. Si no llegan más allá, si no llegan al 60, creo que es el segundo punto, sería el 60, ponele. ¿Se haría todo con producción francesa el corto? Claro, ese es el tema. Cuanto más ustedes pongan, más pueden ustedes tener. Exactamente. Cuando dependes de fondos franceses, te exigen que los artistas sean de Francia. Entonces ahí es como, bueno, sí puede venir un poquito de plata argentina, pero no mucha. Entonces ahí está como esa cosita como, bueno, hay que buscar una alternativa, ¿no? ¿Puedo hacer una última pregunta Sí. con esto? Sí. ¿Ustedes seguirían haciendo el proyecto acá en Argentina mientras que siguen consiguiendo la plata por Kickstarter? ¿O seguirían con los franceses y a medida que haga la plata? ¿Cómo es eso? ¿Ustedes siguen trabajando mientras que esperan que llegue la plata de Kickstarter o esperan a que llegue y después hacen el animatic o después hacen la animación? Ahora estamos abocados 120.000% al Kickstarter. No podemos hacer nada del corto. Es como que nos exige una atención y atención 100% dedicada. Porque estás como todo el tiempo viendo métricas, diciendo que funciona, esto lo subimos, esto la verdad que no funcionó. Pensé que iba a ser una bomba y tiene 500 likes. Que es un montón, pero es como poco para el alcance que uno espera, ¿no? Entonces es como que tenés que meterle mucho, en mucha cabeza, todos los días, una reunión a la mañana, en seguir. Entonces cuando se complete la campaña, ahí vamos a ver, con este presupuesto que tenemos, podemos cubrir el animatic. Bueno, ¿qué tanta autonomía podemos tener? Podemos hacer, además del animatic, una parte de animación, perfecto. ¿Con qué artistas? Ahí se va desentramando. Cuando tengamos eso concreto, ahí podemos decir, bueno, necesitamos el resto de la financiación, necesitamos esto, ¿no? Y hay que salir a buscarlo. Quizás se consigue financiación en Colombia, de otros países, de Uruguay. En Uruguay hay fondos para hacer postproducción, que es como postproducción de sonido, postproducción de... Es como hay que ver, cuando tengamos el cierre de campaña, ahí decís, bueno, la estrategia que conviene es esta. Sí.
El señor Gastón. Tiene unos sintes en casa, mira, no puse nada de eso. Pero tiene sintes en su casa y va como probando ahí. Él es baterista también. No es baterista, pero toca la batería. Lo que queremos hacer es como... sí, que sea todo instrumental, ¿no? Como tenga percusión y sintes. O sea, no va a tener efectos de sonido. Es toda música. Claro, los efectos de sonido van a estar logrados con el sinte, no va a tener como un efecto. Sí, va a ser un efecto de sonido del sinte. Sí, sí, sí. ¿Las voces también? No va a haber voces, como todo corto. Argentino no tiene voces. Sí, lo vamos a evitar porque si nos choca un poco. Es como. No estamos preparados para escuchar todavía argentino en un corto. No estamos preparados. ¿Eh? Bueno. Sí, hay casos bien logrados, como el de Bellolandia y de Electrolandia, lo lograron súper bien. Pero como que, no sé, en estos personajes no lo sentimos. Se iba a preguntar más allá, ¿cómo hacen para organizarse los proyectos? Porque me acuerdo que aparte de este de Gorriones, estaban con una serie que habían lanzado un teaser, tengo entendido. Y no sé cómo hacen con para organizarse con varios proyectos, si la pareja. Ellas dos te van a poder responder. No dan abasto, es como que sí, es todo un caos y a veces los proyectos quedan frenados por meses. Ahora le estamos dando bola a Gorrionetas, por ejemplo, pero Esther quedó sepultada. Uy, qué mal la expresión. Sí, quedó frenado ese proyecto, sí, pero bueno, hay que esperar. ¿Qué? Por poquito. ¿Por quitito? Por poquito. ¿Por poquito? Ya se retomará. Ya se retomará, sí. Sí. Sí, estamos en espera de que el productor de Francia vea respondió al mail, pero no lo leí. No lo leí. Tengo miedo de ese mail. ¿Qué dijo? Bueno, sí. ¿Vos sos más pardo o más alondra? Parda. Gastón. Súper parda, sí. ¿Y Gastón sería más alondra? No lo sé. Le voy a preguntar. Él se considera medio chiri, pero sí es súper chiri, sí. Sí. Hablando un poco de los personajes de Alondra, me llamaba mucho la atención el detallito de que tenga un brazo prostético. Justamente hablando de todo lo que es encajar en el molde y todo eso, siento que es algo que ya no la hace menos capaz para nada, pero que definitivamente no entra en un molde así típico. Y me interesa mucho también cómo va a ser el vínculo que tenga con el pajarito también, como qué es lo que van a construir y qué es lo que se va a proyectar e intercambiar entre ellos. Qué lindo, Me sí. copó mucho como esa observación del diseño del personaje. De una, sí, es algo que detectó Gastón también tarde, porque ese diseño ya era viejo, pero después como me dijo, bueno, pero acá tiene una cosa ella, ¿no? Una falta y lo está compensando, como uno se empieza a psicoanalizar. Es como que ella se pone el brazo y empieza el día. Claro, sí, tiene toda esta cosa que a él le gusta como construir esta de cómo es el día, cómo hace un fuego. Prende una hornalla o pone unas maderas, ¿no? Las agarra, toda esa cosa de universo le da mucha lógica. Bueno, sí. Como meme, pusiste cómo no hacer una animación, o un corto, perdón. ¿Te referís? No formulé la pregunta antes de levantar la mano. ¿Crees que es un problema estar animando, o sea, desarrollando y cambiar cosas como pasó que cambiaron la nave? ¿Eso es parte del tema de decir cómo no desarrollar un cortometraje o es como...? Yo lo siento como, sí, me da mucha pena. Es como, son horas y horas de tu vida, ¿no? Que le pusiste ahí. Parte de no hacer, de cómo no claro, hacerlo. cómo no hacerlo, total. Por eso me parece súper rico abrir el proyecto porque hay tantas cosas que no se van a ver y que tantas cosas están pasando que están cambiando que por ahí a alguien le puede servir. Che, escriban un guión antes de dibujar. Todo bien con que, no, igual, Banco, él y yo creemos que somos, por lo general creo que
todos los que estamos acá, o la mayoría, nos transmitimos mejor con imágenes. Como que necesitas ponerle una imagen, entender, pues vos, por ahí, con las palabras uno no se encuentra, ¿no? O le parece como muy literal. Entonces, desde la imagen, que es el lugar que nosotros tenemos, y ir encontrando desde ahí, qué sé yo. Por eso sí, no puedo decir algo así como útil para como... Sin duda les funciona, nada más que por ahí tardan un poco más. Sí, mucho más, mucho más. Que todo hay sacrificio igual también en toda exploración. Es como que vas viendo, ok, por acá va, pensabas, y quizás en algún momento sentís que en sí el corazón al momento de estar en el proceso, tu percepción del proceso mismo también va madurando, y es como que vas encontrándole mejor la vuelta a ese corazón que quizás antes no encontrabas, y es algo que siento yo que ya tengo que asumir del proceso. Vas a ver que hay cosas que quizás después las puedas reciclar en el mismo proyecto, o decir, bueno, ok, soltar para después ir para el camino. De una. Hay algo de eso en el cruce con la IA, ¿no? Como que la IA te da como una respuesta inmediata y se salteó toda la exploración que por ahí vos no sabés si vos querías ir para ahí, ¿viste? Entonces creo que está bueno esto de perderse un poco y no era para acá, era para acá. Me parece que eso es algo de lo humano ahí que está bueno mantener. Que perderse es parte de encontrarse. De una. Sí. No, yo algo personal de lo que me estabas contando, si te sirve, creo que capaz que sí. Me hace acordar mucho la dinámica que tenemos con mi esposa y con nuestra hija. De que yo soy más, estamos con algo, de adaptación del jardín, y ella es, déjala, ya va a crecer, déjala que aprenda a hacer eso. No, Fran, nos dijeron esto, bueno, vamos a psicopedagoga y la mandamos en esto, y vemos cómo hacemos para que por medio de juegos, pero ni bien arrancaste automáticamente me acordé de mi dinámica familiar. Así que, y todo como, también como físicamente son los personajes, y como nosotros también, papá y mamá somos también así, y como ella para nosotros es un pajarito chiquitito que la tratamos de proteger y mirar de forma distinta. Así que nada, pero senté, empecé a hablar y dije, el día a día de mi vida, así que... Qué lindo hayas conectado ahí, de una. Sí, nosotros no tenemos hijos, tenemos perritos, lo más chiquito, lo más cercano que podemos llegar a tener. Pero sí, estamos hablando como hijos también, ¿no? Como de cómo nos criaron, cómo toda esa sí. Bueno, me alegro mucho de que hayas conectado por ahí. De una, bien ahí. Bueno, primero que nada, decirte que es un honor estar acá y conocerte en persona. Yo me acuerdo que, yo cuando, por ahí cuando estaba decidiendo, no sé, ponerme a estudiar animación, me acuerdo que vi como 1.000.000 de veces el video de Wolf de Janet, una locura. Y yo quería... son tuyos los views, digamos. Son tuyos los views, digamos. No, pero quería preguntarte, tipo, porque a mí me fascina mucho el tema de cómo resuelven, o sea, el tema del la dirección de la cámara que usa, los ángulos re complejos. Eso como que me quiebra la cabeza, y quería consultarte, tipo, cómo es tu proceso para imaginar eso. No, agarro una referencia y la copio. No. Dormir poco. Dormir poco. Dormir poco. No sé si se puede simplificar mucho, pero yo estuve en una escuela técnica y me machacaron la cabeza con perspectiva. Entonces por ahí no puedo crear de cero algo, pero sí puedo construir una estructura. Entonces eso me ayudó mucho bueno, puedo poner la cámara donde quiera, porque realmente la bajo, sé que baja la grilla, la subo, sube la grilla, es el foco de acá, abro el lente, se expande la grilla, no es todo grilla. Entonces es como muy matemático, pero también dejarlo un poco ser,
porque si te quedas muy sólido, la cámara queda muy estática. Entonces es bueno aprovechar que es animación y que puedes poner la cámara donde quieras. Y además a eso sumarle la narrativa, ¿no? Pues si estás tratando de contar algo súper dramático, no voy a empezar a mover la cámara para todos lados. Pero si de repente estoy persiguiendo una mosca, bueno, me da toda la oportunidad de poder recorrer, pasar por abajo, buscar los recovecos, ¿no? Donde no puede entrar una cámara, como puede pasar por acá, no puede pasar, bueno, voy a pasar bien cerca de acá, porque puedo, digamos. No me obstaculiza algo físico. Entonces puedo pasar por acá, puedo pasar por entre medio de esas dos cabezas, puedo pasar por allá bien pegadito, ¿no? Busco siempre estar cerca de los lugares para poder recorrerlos de una forma que sienta que me están pasando cerca y sienta el volumen, digamos. Entonces, medio eso. Che, ¿no había preparado un taller justo para explicar el tipo de cosas? Sí, gracias. Después te tengo que dar una comisión. Sí, habré un taller que es para esto, para apoyar el proyecto. Así que está ahí está ahí, en ese link. Si les interesa, está ahí. Está un poco caro para Argentina, lo siento mucho, pero es la manera que encontramos de poder llegar a la meta. ¿Dónde está? En ese link. Ahí. Sí. No me quedó muy claro cuando decís que no entendí si ustedes ya trabajaban juntos antes y después surge la idea del proyecto, entonces por eso es como que lo dirigen entre los dos, o si era, o si esto que se juntaron en Mendoza fue que se juntaron ustedes y en base a su charla nace la idea, porque como que mi duda es cómo, pues vos decías que es algo muy de él también, como que vos le tenés que ir sacando la data porque es algo muy personal de él. Pero bueno, pero lo están haciendo entre los dos, o sea, posible compartirlo. ¿Cómo inicialmente lo arrancan a compartir? O sea, yo lo digo porque me trae como, yo también estoy como con un corto mío y todo, que me gustaría compartirlo. ¿Cómo es como ese momento inicial en el que compartís algo que es muy personal y nada, tampoco es que la primera que te cruzas con alguien, sabes si le va a interpelar a esa persona de la misma manera que a vos el proyecto? O sea, ¿cómo es encontrarse con alguien y que encaje y que puedan trabajarlo entre los dos? ¿Cómo fue eso para ustedes? Eso fue, si quieren, con esta sería la última y cerramos y no retenemos a nadie más del lugar y demás. Eso fue en 2018, literalmente fue una foto que subió a Facebook él de unos diseños de unos personajes y yo comenté y le dije, che, me encantaría animar esto, me dijo de una. Y pasó a ser de un gifcito de 5 segundos a algo de 1 minuto, después fue creciendo y se fue convirtiendo en un corto. Y en el proceso ese fuimos generando un vínculo, digamos, de amistad o de conocernos y recién a los 2 años creo empezó a aparecer toda esa cuestión más personal. Creo que en tu caso yo buscaría más un respaldo ahí de alguien que te respalde en el lugar que vos no sé, en el lugar donde vos sentís que estás más floja, por ejemplo. En mi caso es arte, no sé si en el tuyo es animación o lo que sea, como buscar alguien que le interpele el corto y bueno, que quieran hacer algo juntos. Obviamente que lo mejor es siempre tener la financiación, pero por ahí bueno, nos presentamos juntos a este concurso, por ahí ganamos y por ahí hay financiación para hacerlo. Pero creo que tienen que interpelarle a la otra persona porque si no te dice que sí una semana o la segunda semana ya tengo otra cosa que hacer y tengo fútbol, ¿no? Y ya no puedo y bueno, y se va por fade. Entonces habría que, tienes que, sí, probar. Pero cuando empezás por ahí más de cero, creo que es otra historia, ¿no? Empezás de cero, a ver qué hacemos. Y bueno, vas viendo qué llama se va emprendiendo ahí. Sí, eso. Bueno, muchas gracias.